noches, mi nombre es Cristian Giovanni Torres Quevedo. A continuación voy a hablar acerca del cerebro humano. Realicé los materiales con foamy, cartón paja, marcadores y pues usamos diferentes colores para enmarcar la división que viene haciendo el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, el cerebelo, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y la médula espinal. Bueno, a continuación pues vamos a hablar del cerebro humano. Pues decimos que en la biología el cerebro humano pues es el órgano principal del sistema nervioso central. Allí se encuentra pues dentro del cráneo y tiene la misma estructura, pues general que pues el cerebro de otros mamíferos, ¿sí? De otras especies. Su componente principal en este caso pues es la corteza cerebral. Es una capa de tejido neuronal plegado pues que cubre la superficie de los hemisferios, ¿correcto? A continuación vamos a hablar del lóbulo frontal. Entonces decimos que el lóbulo frontal, en este caso, que está en color verde. El lóbulo frontal es un lugar pues donde es un sector pues de la corteza de los vertebrados, donde los seres, ¿cómo explico? Entre los seres humanos es uno de los 6 lóbulos principales del hemisferio del cerebro. Los lóbulos frontales pues son como, por así decirlo, los más modernos, filogenéticamente hablando, ¿correcto? Bueno, a continuación hablamos del lóbulo parietal, que en este caso se encuentra de naranja. Pues decimos que los lóbulos parietales pues se dividen en las regiones funcionales. Pues esto que pues dice que implica como la sensación y la opinión, y como que la otra se refiere más como a la entrada sensorial, pues sobre todo lo visual, ¿correcto? Entonces como que la primera función más que todo integra información sensorial, también para formar una sola percepción, cognición, correcta. Por otro lado hablamos del lóbulo temporal. En este caso pues es uno también de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro. Entonces aquí pues lo que se encuentra es la corteza primaria pues de la audición del cerebro, ¿cierto? Entonces decimos que maneja el lenguaje auditivo, la comprensión del habla. De igual forma desempeña un papel fundamental en tareas visuales pues complejas, como reconocimiento de caras, etcétera, ¿correcto? A continuación vamos a hablar del lóbulo occipital, que es el que se encuentra acá de rojo. Decimos que el lóbulo occipital es una de las partes también más importantes de la corteza visual primaria, ¿no? Es una región del cerebro que recibe la entrada pues de imágenes desde la retina del ojo. Aquí es donde pues la mente interpreta el color, ¿cierto? Y otros pues aspectos que también son muy importantes en la visión, ¿cierto? El cerebelo, que en este caso lo encontramos situado acá. Decimos que el cerebelo es una región, ¿sí?, del encéfalo, ¿correcto? Entonces decimos que esa función es integrar las vías sensitivas y las vías motoras, y pues que de igual forma como que existe una gran cantidad de conexiones nerviosas que conectan el cerebelo con otras estructuras encefálicas, que a su vez con la médula espinal, ¿correcto? Y pues ya por último, de las partes principales, pasamos a hablar pues de la médula espinal, que en este caso se representa con este color blanco, ¿correcto? ¿Qué pasa? La médula espinal es la parte del sistema nervioso que pues prácticamente transmite los mensajes desde y hasta el cerebro, ¿cierto?
Entonces se encuentra dentro de las vértebras, que son pues los discos óseos que forman la columna vertebral, ¿cierto? Normalmente estas vértebras pues protegen como tal la médula espinal, pues cuando eso no ocurre, pues puede ocurrir una lesión en la médula espinal, ¿correcto? Bueno, por consiguiente vamos a hablar acerca del área de Broca, que en este caso se encuentra ubicada acá, ¿correcto? Decimos que el área de Broca es una parte del cerebro que pues prácticamente ha sido tradicionalmente pues considerada como el centro del habla, ¿cierto? Entonces, regularmente lo que nosotros hacemos se sitúa en el hemisferio izquierdo o dominante, ¿cierto? Que regularmente es dominante, ¿no? Y forma parte del lóbulo frontal. Por eso lo situé acá en el lóbulo frontal. El área de Broca en este caso ejerce pues control sobre las funciones motoras también relacionadas básicamente con la producción del habla, ¿cierto? Por consiguiente vamos a hablar ahora del área prefrontal, que hablamos de todo esto. La corteza prefrontal en este caso, o córtex prefrontal, es la parte anterior de los lóbulos frontales, ¿cierto?, del cerebro. Esta se ubica por delante de las áreas motora y premotora. Esta región se involucra en la planificación pues de comportamientos que cognitivamente son complejos, ¿cierto? Entonces, en la expresión pues de la personalidad, en los procesos de toma de decisiones y de igual forma en la adecuación del comportamiento social, obviamente, adecuado en cada momento. Entonces se considera pues que la actividad fundamental en este caso de esta región es la coordinación de pensamientos, ¿sí? Entonces, por ende, también por otro lado miramos que las acciones de acuerdo con metas internas también tienen que ver. Por consiguiente, nos dirigimos hacia el área premotora. En este caso, el área premotora es el área que está situada en el lóbulo frontal del cerebro, como lo ven indicado acá. Se extiende anterior a la corteza motora primaria, ¿correcto? Cerca de la cisura de Silvio, que es el surco lateral. Antes de estrecharse pues con la fisura, no, antes pues cerca de la fisura longitudinal medial, que pues sirve como borde posterior de la corteza prefrontal, ¿cierto? Bueno, en el siguiente paso nos vamos hacia el surco central. Lo ubiqué acá en esta parte, ¿cierto? Decimos que también la también llamada cisura de Rolando, ¿cierto? Entonces esta hendidura, como tal, porque es una hendidura, presente en la parte superior del cerebro de los mamíferos superiores. El surco central es como una frontera que se destaca en el cerebro, ¿cierto? Entonces ya que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Las paredes del surco, como lo miran acá, están formadas por la corteza motora primaria, adelante, ¿no? Y por el córtex hematosensorial que primario detrás, ¿correcto? Bueno, en el siguiente paso nos dirigimos ahora al lóbulo occipital y más específicamente hacia el área visual. ¿Qué encontramos en el área visual? Es la parte pues de la corteza cerebral que en este caso se responsabiliza del procesamiento de la información visual, que pues a su vez se encuentra en el lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro, ¿correcto? Esta área pues tiene como un mapa que se encuentra muy definido de la información pues de la visión,¿correcto? Bueno, nos encontramos ahora con
ya hablamos del área visual y también de la corteza visual. Ahora vamos a tocar un tema muy importante que es el área de Wernicke. De igual forma, pues decimos que el área de Wernicke, en este caso, es una parte del cerebro humano que se encuentra pues ubicada en este lóbulo del hemisferio dominante, ¿cierto? Que en este caso vendría siendo, usualmente pues se considera que corresponde a las áreas 21 y 22 de Brodmann, que probablemente pues se puede incluir también en el área auditiva primaria, ¿cierto? Bueno, pertenece a la corteza de asociación, entonces específicamente a la parte auditiva, situada en la parte posterior e inferior de la corteza auditiva primaria, obviamente. En ocasiones también se incluye en la corteza auditiva primaria, y se ha propuesto en ocasiones también que las regiones alrededor del área central de Wernicke, ¿correcto? Entonces ahora vamos a hablar de la corteza auditiva primaria. Bueno, al hablar de la corteza auditiva primaria, pues decimos que es la región del cerebro humano responsable desde el procesamiento de la información auditiva, ¿correcto? Entonces decimos que pues se localiza en el lóbulo temporal, más específicamente en las circunvoluciones transversas o en el área de Hertz. Aproximadamente pues corresponde a las antiguas áreas de Brodmann, 41 y 42. Bueno, esta ha sido la exposición, una breve exposición de las funciones del cerebro. Tuvimos en cuenta los lóbulos pariental, occipital, frontal, temporal y el cerebelo y la médula espinal pues como partes fundamentales de la exposición. Muchísimas gracias.